poner orden. En eso pensaron las Fuerzas Armadas con cada golpe de Estado producido entre 1930 y 1983. El primero de los 6 estuvo a cargo del general José Uriburu en septiembre de 1930, cuando derroca a Irigoyen en su segunda presidencia. Pero como anticipo de lo que vendría en las próximas décadas, 4 días más tarde, la mismísima Corte Suprema lo reconoce en su cargo mediante una acordada que dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto, que sirvió como una suerte de legitimación para los futuros golpes militares. Con la presidencia de Uriburu comenzará la llamada década infame. Es que la corrupción estará a la orden del día, el radicalismo proscripto y la inspiración fascista quedará plasmada en un nuevo método de tortura que empezaba a utilizar electricidad. Pero sin dudas, el pacto Roca-Rusinman, que garantizaba las exportaciones de carne con el Reino Unido a cambio de concesión de todos los medios de transportes públicos de la ciudad, fue el más significativo del periodo. La Revolución del 43 fue el segundo golpe que derrocó al presidente Ramón Castillo. Eran tiempos de guerra en el mundo y la Argentina sufría muchas presiones para abandonar su posición neutral. De varias luchas internas se sucedieron en el poder 3 dictadores: Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell, mientras se iban consolidando la clase obrera de la mano de Juan Domingo Perón, que le permite ganar las elecciones en 1946. Pero en 1955, un bombardeo en la Plaza de Mayo que dejó más de 300 muertos sería la antesala de la llamada Revolución Libertadora, el tercer golpe de Estado en 200 años. El general Lonardi será el primer presidente y durará 52 días, para ser sucedido por Pedro Aramburu, cuya intención era destruir cualquier vestigio del peronismo sin recurrir a la represión masiva ni atentar contra las leyes que protegían a los obreros. Apoyó este objetivo con una de las frases más conocidas de la historia argentina: "Ni vencedores, ni vencidos", dijo. El nuevo gobierno, que fusilará opositores y disolverá el Congreso, será reconocido rápidamente por Uruguay, Estados Unidos y Gran Bretaña. Durante estos tiempos, la élite del país se verá muy beneficiada por la política económica. Con el peronismo prohibido, se llamará a elecciones en 1958, en las que el radical Arturo Frondizi saldrá victorioso, ya que contaba con el apoyo de Perón desde el exilio y, en consecuencia, con el voto de sus seguidores. Pero la devolución del favor le costará cara, y al intentar levantar la proscripción al peronismo, se encontrará con el que será el cuarto golpe de Estado. Es que unos días antes, el peronismo había ganado en 11 de 14 provincias, y el descontento de los militares produjo varias insurrecciones que obligaron a Frondizi a intervenir las provincias, pero ya era demasiado tarde. Lo detuvieron y lo llevaron a la isla Martín García. Mientras tanto, suponiendo un estado acéfalo, el Congreso nombró al presidente provisional del Senado, José María Guido, como presidente de la República. Los golpistas lo reconocieron en su cargo con la condición de respetar las medidas que las Fuerzas Armadas impulsaran: proscribir al peronismo, intervenir todas las provincias, anular las elecciones y clausurar el Congreso. Paradojas para la función de un ex senador. En 1963 se convoca a elecciones limitadas, en las que Arturo Illia, el radical del pueblo, resulta elegido y también derrocado por el quinto golpe de Estado el 28 de junio de 1966. Esta vez estará liderado por Juan Carlos Onganía, bajo la denominada Revolución Argentina, una dictadura de ideología fascista, católica y anticomunista, cuyas luchas internas provocarían otros 2 golpes liderados por Marcelo Levingston y Alejandro Lanusse. Con un pueblo harto de tantas insurrecciones, en 1973 se llama a elecciones, con la participación del peronismo, pero sin Perón. Héctor Cámpora, el hombre del general, gana por el 50% de los votos para renunciar al mes y 18 días y dar paso así a elecciones libres en las que Perón se quedará con el 62% de los votos. Su muerte, a menos de un año de asumir, delegará el cargo en su mujer, María Estela Martínez, que será derrocada el 24 de marzo de 1976, completando el 6º golpe de Estado en nuestro país. Una dictadura que merece un capítulo aparte en las crónicas del Bicentenario.
con fanáticos y detractores, Juan Domingo Perón se convirtió en la voz de los que no tenían voz. Y durante 3 periodos presidenciales, y aún después de su muerte, se siguen escuchando los ecos del movimiento político más importante del siglo XX. El granero del mundo se vació con la crisis del 30, reduciendo el comercio internacional y obligando a sustituir importaciones. Por el exceso de materia prima sin vender, quienes vivían en el campo se vieron obligados a migrar a la ciudad. Entraron a las fábricas y quizás por no saber de gremios y sindicatos, formaron inconscientemente la base para la creación del movimiento más importante del siglo XX. Si hay alguien que supo capitalizar este aluvión de nuevos migrantes, fue sin dudas Juan Domingo Perón, un coronel que formó parte de un grupo de militares nacionalistas que derrocó al presidente Castillo en 1943 y que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión incorporará vacaciones pagas, jubilaciones y tribunales de trabajos para los obreros. Esos mismos obreros que después de exigir su libertad el 17 de octubre de 1945 lo llevarán a la Casa Rosada en las elecciones del año siguiente y le darán otro mandato en 1951. Que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria del 24 de febrero. Mientras impulsa una política de incentivo a la industria, al empleo y al transporte público, Eva, su segunda esposa y afamada actriz de radio y teatro, se encargará de la acción social a través de la construcción de hospitales, escuelas y ayuda económica para los más pobres. Pero sin dudas, la medida más importante vendría de la mano del voto femenino, consolidando el verdadero sentido del sufragio universal. Pero la democracia que se fortalecía con la amplitud de este derecho era la misma que se debilitaba con las medidas autoritarias de Perón, un declarado admirador de Mussolini. Los medios de comunicación estaban en manos del Estado y cualquier idea contraria era censurada. Aún los líderes opositores como Balbino Palacios fueron encarcelados o sufrieron el exilio. Ya en su segundo mandato hubo ajustes en los salarios de los obreros y las bases del modelo peronista tambalearon con un polémico contrato firmado con la Standard Oil de California que contradecía gran parte de los principios doctrinarios y daba enormes ventajas a la compañía norteamericana. 1952 fue el año del luto peronista. Muere Evita después de una larga enfermedad que intentó sobrellevar hasta último momento. Pero a la tristeza de millones de argentinos se le sumaba una crisis institucional cada vez mayor. La Iglesia se convertiría en enemigo íntimo de Perón al sancionarse la ley de divorcio, legalizar prostíbulos y suprimir la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas. El 16 de septiembre, tras un intento fallido 2 meses antes, las Fuerzas Armadas hicieron un golpe de Estado y expulsaron a Perón al exilio, en el que vivió durante 17 años. Estuvo en Paraguay y Panamá, donde conocería a Isabelita Martínez, su tercera y última esposa, con quien se instalaría en Madrid y desde donde iba a dirigir su partido. Perón, aún en la distancia, seguía siendo Perón. En 1964 intentó volver, pero el operativo Retorno, al mando del dirigente metalúrgico Augusto Bandor, resultó fallido. Los militares se lo impidieron y tuvo que volver a España. A partir de allí, y empujados por la prohibición de la actividad política, nacían los montoneros, los peronistas con tendencia de izquierda. Debieron pasar 18 años para levantar la proscripción del peronismo y que su líder vuelva del exilio. Indudablemente en ninguna parte se está mejor que en la patria. Y cuando sobre uno pesa una responsabilidad, más todavía. Fue el 20 de junio de 1973. 2 millones de personas lo esperaban en el aeropuerto de Ezeiza y frente al ímpetu de varios sectores de ubicarse lo más cerca posible del general, hubo un enfrentamiento entre la derecha sindical y los montoneros que terminó con 13 muertos y 365 heridos.
Elecciones de por medio, 4 meses más tarde comenzaba su tercera presidencia. Pero la relación con la guerrilla era cada vez más distante y no se lo perdonaron. Durante un acto del Día de los Trabajadores, en 1974, en Plaza de Mayo, los montoneros le preguntaban cantando qué pasaba que estaba lleno de gorilas el gobierno popular. Perón redobló la apuesta y los llamó imberbes y estúpidos. En junio de ese mismo año, frente a miles de personas, Perón pidió cuidar las conquistas laborales porque se avecinaban tiempos difíciles. Quizás como un vaticinio, moría a los 12 días, el 1 de julio. Con gran dolor, debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país. Su muerte delegaba el poder en Isabelita, que 1 año y medio más tarde sería derrocada por un golpe militar, el más cruento de la historia argentina.